Actualmente, a fecha de este video, la mayoría de personas saben lo que es una computadora, una herramienta electrónica que se ha vuelto indispensable al pasar de los años, debido al gran aporte tecnológico que nos ha ofrecido, manipulación de datos, automatización de sistemas y hasta la creación de la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? El día de hoy haremos un viaje hacia el pasado para descubrir los principios de esta máquina tan importante. Yo soy Radukai y acompáñame en esta aventura. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sido curioso. Ha buscado entender el mundo que lo rodea y, sobre todo, organizar la información para resolver problemas. Esa necesidad de calcular, registrar y mejorar su tecnología fue el punto de partida de una larga historia. La historia que nos llevó a la computadora moderna. Hace miles de años, las civilizaciones antiguas inventaron el ábaco, un sencillo marco con cuentas de madera que permitió a mercaderes y matemáticos realizar sumas y restas con rapidez. Era el primer paso hacia la automatización del pensamiento numérico. Siglos después, en el siglo XVII, aparecieron las primeras máquinas calculadoras. Blaise Pascal creó la Pascalina, capaz de realizar sumas y restas. Y poco más tarde, Gottfried Leibniz construyó una máquina que no solo sumaba, sino que también podía multiplicar y dividir. Estas ideas demostraban que los cálculos podían delegarse a una máquina. En el siglo XIX, Charles Babbage imaginó algo aún más ambicioso: la máquina analítica, un dispositivo mecánico que podía almacenar datos y ejecutar instrucciones. Era, en concepto, la primera computadora programable. Ada Lovelace, su colaboradora, escribió lo que hoy conocemos como el primer programa de la historia, anticipando el papel del software mucho antes de que existiera la electrónica. Mientras tanto, otro avance cambió la forma de manejar la información: las tarjetas perforadoras. Herman Hollerith las usó en el censo de Estados Unidos en 1890, logrando procesar millones de datos en mucho menos tiempo. La información dejaba de ser solo números en papel, ahora podía codificarse para que una máquina la interpretara. En paralelo, la matemática aportaba sus propias herramientas. George Boole, en 1854, desarrolló un sistema de lógica binaria: verdadero y falso, 1 y 0. Supongo que eso te sonará de algo. Décadas más tarde, Alan Turing demostraría que cualquier proceso lógico podía representarse como un algoritmo, y que una máquina universal podía ejecutarlos todos. Era la base teórica de lo que hoy llamamos computación. Siglo XX. La llegada de la electricidad. Tras siglos de ideas y descubrimientos, el conocimiento estaba listo, pero fue la urgencia de la guerra lo que aceleró el nacimiento de la primera computadora. En la Segunda Guerra Mundial, los países necesitaban descifrar códigos, calcular trayectorias balísticas y procesar enormes cantidades de información. La ciencia, la matemática y la ingeniería convergieron en una sola meta: crear máquinas capaces de pensar más rápido que los humanos. Y es a partir de aquí que llegamos a la primera generación, de 1940 a 1956. Los protagonistas fueron los tubos de vacío, grandes válvulas electrónicas que reemplazaron a los mecanismos mecánicos. Estas computadoras eran gigantescas, consumían mucha energía y producían calor extremo. Un ejemplo icónico fue el ENIAC en 1945, construido en Estados Unidos para calcular trayectorias de misiles. También estaba la UNIVAC 1, usada en el censo y en predicciones electorales. Aunque limitadas, ya podían realizar miles de operaciones por segundo, marcando el inicio de la era digital. Segunda generación, 1956 a 1964. La llegada del transistor revolucionó la informática. Más pequeños, rápidos y confiables que los tubos de vacío, permitieron que las computadoras fueran más compactas y menos costosas. Ejemplos notables fueron la IBM 7090 y la IBM 1401, muy utilizadas en negocios y ciencia. En esta etapa surgieron los primeros lenguajes de programación, como COBOL y Fortran, que facilitaron la comunicación entre humanos y máquinas. Tercera generación, 1964 a 1971. El siguiente salto vino con los circuitos integrados, que reunían miles de transistores en un pequeño chip. Las computadoras se hicieron aún más rápidas, eficientes y con mayor capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, la IBM System 360, que marcó un estándar en la industria, y la PDP-8,
de DEC, considerada la primera mini computadora. Fue la época en la que las computadoras dejaron de ser exclusivas de gobiernos y grandes empresas y empezaron a usarse en más organizaciones. Cuarta generación, 1971 a 1983. La invención del microprocesador cambió el juego. Ahora toda la unidad central de procesamiento cabía en un solo chip. Esto hizo posible el nacimiento de computadoras personales. Un ejemplo claro es la Altair 8800 en 1975, que inspiró a jóvenes como Bill Gates y Steve Jobs, y la Apple II en 1977, una de las primeras computadoras personales de éxito comercial. Las funciones se expandieron: procesamiento de datos, hojas de cálculo y aplicaciones que acercaban la informática al hogar y la oficina. Quinta generación, 1983 a la actualidad. La llamada quinta generación se caracteriza por el uso de la inteligencia artificial, las redes globales y los sistemas paralelos. Aquí entran desde las supercomputadoras hasta los teléfonos inteligentes. Un ejemplo de supercomputadora sería la Deep Blue de IBM, que venció al campeón mundial de ajedrez en 1997, y los modernos servidores de Google o Apple, que procesan información a escala global. Las funciones ya no se limitan a cálculos, incluyen reconocimiento de voz, aprendizaje automático, comunicación en tiempo real y simulaciones complejas. De los tubos de vacío al microprocesador y de las tarjetas perforadas a la inteligencia artificial, la historia de las generaciones de computadoras es la historia de cómo el ser humano convirtió su curiosidad en máquinas cada vez más poderosas. Hoy esas máquinas no solo nos ayudan a calcular, sino a crear, comunicar, imaginar y explorar un mundo cada vez más digital. Pero este no es el final, ya que en unos años estaremos presenciando una nueva generación: las computadoras cuánticas. Pero esa será otra historia. Esto ha sido todo de mi parte por el video de hoy. Recuerda dejar tu like y suscribirte si esta información te fue de utilidad. Yo soy Radokai y